Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas y en este video traigo para ustedes alguna explicación muy elemental de lo que se entiende por los delitos y su respectiva clasificación con la finalidad de que se conozca cuándo se puede cometer o no un delito y los elementos, ¿verdad? Lo primero que debemos saber es qué significa un delito o qué es un delito. Y, y así nos ponemos en situación sobre el tema. Eh, una definición del delito es aquel acto u omisión que castigan las leyes penales, es la definición que establece nuestro Código Penal, pero también por delito se puede entender como la conducta social que quebranta el ordenamiento jurídico y en consecuencia tendrá una sanción o pena según la gravedad del mismo. Se trata de atacar contra los bienes jurídicos de cualquier persona o de sus derechos, al igual que puede ocurrir de la sociedad en términos generales. Tal y como se puede advertir del propio Código Penal, tanto del federal como del local, eh, la definición del delito, acto u omisión que sanciona las leyes penales y desde este punto de vista el delito presenta los siguientes elementos. Una tipicidad, es decir, el acto cometido debe de recogerse como tal dentro de la ley, dentro de la norma, dentro del Código Penal. La juridicidad, que tiene que ver cuando la conducta es ilegal y no tiene justificación. La acción o inacción, una conducta que de manera activa, es decir, haciendo algo pasiva, no haciendo, cause daño a otra persona. La imputabilidad, el culpable del hecho puede ser juzgado, ¿sí? La punibilidad, que puede aplicarse la sanción o la pena desde la justicia, y el grado de culpabilidad que el autor tuvo el deseo de llevar a cabo el delito. Vamos a ver alguna clasificación de los delitos. Podemos tener distintas clasificaciones. Una de ellas, por ejemplo, es por la forma de acción. Los delitos pueden ser cometidos por omisión. La persona, aquí en este caso la persona denominada activa, no permite que se dé la conducta que la ley prohíbe u ordena. Otros por comisión. La persona es la que realiza el delito de primera mano. Un buen ejemplo, bueno, es el robo, ¿verdad? Donde el sujeto es capaz de llevarse el dinero de otro empleando la fuerza sobre las cosas o inclusive la violencia o la intimidación sobre las personas. Y también se incluyen, por ejemplo, los delitos de homicidio o de lesiones, entre otros. También admite la clasificación por omisión propia. En esta lo puede cometer cualquier persona, puesto que se trata de un acto que la ley obliga a la sociedad en general. Un ejemplo de ello ocurre cuando una persona observa un accidente de tráfico y no se detiene para auxiliar a las víctimas. Aquí es culpable por omisión propiamente. Y la omisión impropia solo lo pueden cometer aquellas personas que actúan como garantes en relación a las víctimas. Como ejemplo, cuando los progenitores no pagan las pensiones alimenticias y por lo tanto no dan alimentos a sus hijos. Otra clasificación es por la calidad del sujeto. Aquí tenemos una clasificación de propios o comunes, que son delitos que según la ley los puede realizar cualquier persona, o bien impropios o especiales, delitos que son expresados por la ley, que nombra a aquellos que únicamente pueden llevarlos a cabo, como pueden ser, por ejemplo, los delitos de malversación de fondos o de prevaricación, ¿sí? Aquí son personas especiales los que pueden cometer estos delitos, por ejemplo, los jueces en el delito de prevaricación. Según los intervinientes, esta es otra clasificación. Hay un cooperador, es decir, aquel que presta al autor del delito una ayuda imprescindible. Aquí tengan en cuenta ustedes también que una persona puede cometer un delito por cooperar con la persona, con el sujeto activo. También
El inductor, es decir, quien incita a cometer un delito, puede ser sancionado por la ley penal. Y bueno, la autoría propiamente dicha, quienes realizan por sí solos el hecho delictivo. Por la forma procesal, aquellos delitos que cualquier persona puede denunciar, como un asesinato o un hurto, estos son públicos, ¿sí? Es decir, aquellos delitos que se persiguen, como se dice coloquialmente, de oficio. Los semipúblicos, la denuncia solo la puede presentar el agraviado o el Ministerio Público o el representante legal. Un ejemplo son los delitos de acoso o la revelación de secretos. Y privados, solo los puede denunciar el perjudicado o el representante legal. Delitos como por ejemplo las injurias o las calumnias. Por la forma de ejecución de los delitos, es otra forma de clasificación. Son instantáneos, es decir, el delito se consuma en el momento en el que se lleva a cabo la acción, como en el caso del robo o el homicidio. Permanentes, el delito es consumado cuando se realiza la acción, pero continúa consumándose después, como el caso del secuestro. Los continuados, se cometen una serie de delitos de manera continuada hasta consumar el delito final, como suministrar veneno a alguien de a poco con la finalidad de que éste fallezca. Los delitos conexos son los delitos que se llevan a cabo en tiempos y lugares diversos, pero con un objetivo común. En el caso de romper una ventana y luego, por ejemplo, robar algo del interior de la casa. Esto es un buen ejemplo. Los flagrantes, los delitos se cometen en público y como los ladrones que han sido descubiertos, por ejemplo, rompiendo una ventana en el momento mismo que lo están haciendo. Otra clasificación de los delitos es por el bien jurídico vulnerado. Puede ser simple, lo que se vulnera con el delito es solo un bien jurídico, como el homicidio, o bien complejos. Al hacer un delito se vulneran más bienes jurídicos, como por ejemplo un violador que después asesina a una persona. Aquí está violando más de un bien jurídico tutelado. Por las formas de culpabilidad, admite la clasificación de doloso, es decir, cuando la persona es consciente de que se está cometiendo el delito y aún así decide cometerlo. También admite la forma imprudencial, que son los que se cometen por el simple descuido o falta de cuidado, y aquí no hay voluntad de cometer el delito, ¿sí? Y el preterintencional, cuando hay dolo para hacer el delito, pero luego los daños son mucho mayores, ¿sí? Por el daño causado, se clasifican en de lesión. Para que haya delito tiene que haber una lesión. Y de peligro, los delitos no tienen por qué tener una producción del daño, solo con que exista el riesgo ya es un delito, como por ejemplo la conducción temeraria. Por el resultado, sí, formales, se admite la clasificación de delitos formales, los delitos que se sancionan por el comportamiento de una persona, como por ejemplo como un falso testimonio, y los materiales, que son delitos que exigen un resultado concreto, como los de lesiones, ¿sí? Y por su gravedad, los delitos admiten la clasificación de leves, graves y menos graves. Son delitos leves aquellos que se castigan con una pena es muy sencilla, muy leve, como amenazas o hurtos menores. Y los delitos graves son infracciones que la pena es mucho mayor, es mucho más grave, como el caso de asesinato, bien, tráfico de drogas o secuestro. Y hay también menos graves, que son delitos con penas, como se dijo, menos gravosas. El caso del vandalismo, por ejemplo. Como se ve, existen numerosos tipos de delitos y todos ellos atienden a factores diferentes que son importantes a tener en cuenta para imponer la sanción o la pena. En cualquier caso, es fundamental conocer todos estos puntos del código, de nuestra ley. Dado el momento, se pueden imponer las sanciones correspondientes según el delito cometido.
Y bueno, decir además que nuestra legislación penal, tanto la federal como local, admiten otras clasificaciones como los delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas, los delitos de carácter patrimonial como por ejemplo el robo, ¿sí? O aquellos delitos que atentan contra la libertad sexual, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la violación, por ejemplo. Son diferentes tipos de clasificaciones. En todo caso, habrá que conocer medianamente qué es lo que prohíbe, qué es lo que sanciona nuestra ley penal para nosotros evitar cometer alguna infracción de naturaleza penal y por tanto estar expuestos a que se nos sancione. Bueno, con esto dejo este pequeño video, ojalá y que sea de utilidad. No se olvide, le reitero la invitación para que se inscriba y para que se suscriba a mi canal Cuestiones de Jurista. Como siempre, fue todo un placer. Hasta la próxima.